En esta clase vamos a estar hablando de un concepto que es muy usado en matemática, que es el concepto de funciones. Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a definirla de manera más precisa, vamos a trabajar con diferentes tipos de funciones y vamos a analizar esas funciones también. Todo eso nos proponemos en esta clase. Algunos ejemplos de funciones en la vida cotidiana que nos arrimen a la definición precisa de funciones. Bueno, podemos decir los ejemplos que están en el documento, ¿no? Por un lado, la estatura está vinculada con la edad de una persona, la temperatura del día está relacionada con la fecha. Si tengo que enviar una encomienda por correo, el precio que me cuesta enviar esa encomienda va a estar relacionado con el peso de ese paquete. Pero seguramente están de acuerdo conmigo si decimos que en los primeros dos ejemplos hay varios aspectos que intervienen. Por ejemplo, la estatura de una persona no depende solamente de su edad. Y la temperatura que hace en una fecha determinada no depende solamente de el día del calendario. Hay otros factores que intervienen. Entonces hablamos de funciones que tienen que ver con más de una variable. Pero en el caso del tercer ejemplo, del precio de enviar un paquete en función de su peso, este es un ejemplo bien concreto y actual. De hecho, la tabla está tomada de la página de Correo Argentino, y sí depende solamente de una única variable, ¿sí? Que en este caso la variable es el peso, la variable independiente. Y se dice que la variable dependiente es el precio de enviar ese paquete, porque obviamente está sujeto a la cantidad de kilos que pese esa caja que tengo que enviar. Entonces hablamos de funciones como la relación entre dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. Tenemos más ejemplos en el documento y aparece nuevamente este concepto con bastante fuerza, ¿no? La idea de una función que tiene dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. Encontramos entonces la definición más precisa de función. Podemos decir que una función es una regla que asigna a cada elemento X de un conjunto A exactamente un elemento del conjunto B. Y hay dos términos que vamos a utilizar con frecuencia a lo largo de toda esta unidad y de hecho de toda la cursada, que es el concepto de dominio. Eh, el dominio es el conjunto de variables independientes, podríamos decir. Es el conjunto de valores que puede tomar la función. Por ejemplo, si tomamos eje X y eje Y, el conjunto de valores que puede tomar la función en el eje de las X. Y la abreviatura es esta que tenemos acá. DOM-F, dominio de F. Y la imagen es el conjunto de valores que vamos a obtener después de eh, haber reemplazado los distintos elementos del dominio en la relación que tenemos, ¿no? En este caso, si pensamos en una fórmula, si reemplazamos en una fórmula, vamos a obtener distintos valores, y esos valores resultantes van a formar parte del conjunto imagen. Por acá tenemos también la definición precisa. Podemos decir, en otras palabras, que es el conjunto de variables dependientes, que justamente están tomados después de que le aplico cierta función o regla a los elementos del dominio. Hay una comparación bastante sencilla en el libro de Stewart, que forma parte de la bibliografía ampliatoria que sugiero, y él habla de una función como una máquina. Entonces, esta máquina aplica a todo aquello que se le introduce, como tenemos ahí, tenemos una sección de entrada. Todo aquello que se introduce en la máquina va a estar afectado por una regla F, dice. Y después, justamente de aplicarse esta regla, vamos a tener un f de x, vamos a tener un elemento de salida. Entonces, si nuestra regla es x al cuadrado, y lo aplico, por ejemplo, para el caso del elemento que va a estar ingresando, x igual 2, le aplico esta regla, esta relación, lo que voy a obtener es 2 al cuadrado, que es igual a 4, es el elemento de salida. Entonces me gustó mucho esta comparación que hace Stewart de una función con una máquina que está aplicando cierta regla a todos los elementos que se le introducen, y eso
produce distintos elementos de salida. Entonces podemos decir que todos los elementos de entrada van a formar parte del dominio de la función y todos los elementos de salida van a formar parte de la imagen, ¿sí?, de la función. Cuando hablamos de funciones las podemos representar de distintas maneras. Y también este autor habla de 4 representaciones. Uno puede hablar de una función de manera verbal, utilizando palabras, por ejemplo, la relación entre las distintas escalas de temperatura. Entonces, acá encontramos un ejemplo bien sencillo de una función expresada verbalmente. También podemos representarla de manera algebraica. Esto quiere decir mediante una fórmula, ¿sí?, mediante letras. El área de un círculo, por ejemplo. Sabemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, esta función va a depender del radio. En este caso, la variable independiente es la longitud del radio y la variable dependiente va a ser el área del círculo, que está sujeta justamente a la medida del radio del círculo. También podemos encontrar funciones que vienen dadas usando una gráfica. En este caso tenemos la aceleración vertical durante un terremoto y finalmente la última representación que podemos comentar es usando una tabla de valores. El ejemplo de la tabla con los distintos precios de enviar un paquete por correo dependiendo de su peso. Depende el problema con el que se está trabajando, conviene una representación u otra. Y en algunos casos es bastante enriquecedor trabajar con las 4 representaciones porque uno puede tener como una mirada más completa, más abarcativa de el problema que esté abordando la función. Seguimos avanzando. Cuando hablamos de análisis de funciones a partir de una gráfica, justamente dijimos que la gráfica es una de las representaciones mediante las cuales puede venir dada una función. Vamos a estar usando distintas terminologías que vale la pena poder entenderlas y ver diferentes ejemplos para que puedan comprender de qué se trata. Un análisis de una función que vamos a llamar y igual f de x de manera genérica, un análisis completo, tiene que incluir, por un lado, el dominio. Y del dominio hablamos hace un rato. El dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. Miremos el primer ejemplo, por favor. Tenemos una función que, como pueden ver ustedes, nace en 0. Si yo miro el eje de las x, que es el eje en el cual nos basamos cuando tenemos que centrar la mirada en el dominio, cuando tenemos que mirar la variable independiente, podemos ver que esta función no abarca todo el eje, sino que nace en 0, ¿sí? Esta función abarca de 0 en adelante. Y el 0 está incluido, con lo cual el dominio es este que tenemos acá. Es desde 0 incluido, fíjense que se anota con un corchete, en adelante. Y cuando digo en adelante, la notación matemática es con 2 puntos y más infinito. Esto es la escritura de un intervalo, es decir, empezamos en 0, incluyendo el 0, y seguimos avanzando a lo largo del eje cartesiano hasta el más infinito. Es el modo de anotar el intervalo. Tenemos un segundo gráfico que ustedes pueden ver que termina abarcando todo el eje de las X, porque tenemos una función en esta parte, una parte de la función ahí, después tenemos otra parte de la función en el semieje positivo de las X, entonces terminamos abarcando desde menos infinito hasta más infinito. ¿Cómo se anota esto que dijimos recién? Se anota reales. Cuando quiero indicar que algo va desde menos infinito hasta más infinito, es lo mismo que escribir el conjunto numérico de los reales. Esto es como para destacar. Seguramente muchos de ustedes lo saben, pero no quiero dejar nada librado al azar. En el tercer gráfico también tenemos que esta función abarca números del eje X tanto a izquierda como a derecha del 0, ¿sí? La gráfica tiene otra forma en comparación con la anterior, pero
Fíjense que abarca números a izquierda o a derecha del cero. Podemos decir que termina abarcando toda la recta y que el dominio son todos los reales. En el cuarto ejemplo podemos ver que la función no va desde menos infinito hasta más infinito en el eje X, sino que va desde menos 3 hasta 2. O sea, uno puede ver que la función empieza específicamente acá, en menos 3, y continúa hasta este puntito que es 2. Entonces no abarca todo el eje. El dominio es el intervalo cerrado que va justamente entre estos valores que comentamos recién. Entonces, para dominio, cuando yo tengo un gráfico, tengo que poner la atención en los valores que está tomando la función en el eje horizontal. En este caso, lo estamos llamando eje X. Respecto de la imagen, como dijimos que es el conjunto de valores que toma la variable dependiente, vamos a estar centrando la mirada en el eje de la SI. ¿Qué tipo de números se están utilizando para graficar en el eje de la SI? En el primer ejemplo, podemos ver que el gráfico va desde 0 en adelante, ¿sí? Si ustedes ven, en esta sección no tengo gráfico. Entonces, es apropiado anotar que la imagen va desde 0 incluido hasta más infinito. En el segundo ejemplo, podemos ver que la función abarca números positivos en el eje Y y también números negativos. Entonces, la imagen son todos los reales. En el tercer ejemplo, nuevamente sucede que esta parte del eje no se abarca para la gráfica, se abarca de 0 en adelante. ¿Sí? Tengo que centrar la atención en todo lo que sucede acá. Y en el cuarto ejemplo podemos ver que el conjunto de imágenes comienza en menos 2, ¿sí? Que es más o menos a esta altura, y finaliza en 2. Es decir, antes de menos 2 no tenemos ninguna gráfica, y después de menos 2 tampoco. Entonces, simplemente vamos a estar escribiendo que el intervalo de la imagen es cerrado, por eso utilizamos corchetes, y va desde menos 2 hasta 2. Cuando hablamos de intersecciones con los ejes, eh, hablamos de cortes, puntos de corte con los ejes. Y tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y. La intersección con el eje de las X se llama ceros o raíces y se encuentra analíticamente tomando la función igualándola a 0. Y si no, en el gráfico podemos ver en qué puntos, porque puede ser que sean más de uno, en el caso de que existan intersecciones, eh, cuáles son aquellos puntos de corte con el eje horizontal, el eje de las X. Mientras que la ordenada al origen es el punto de intersección con el eje vertical, con el eje de la Y. Que de haberlo, solamente es uno, no puede ser dos porque si no, no cumple con la condición de unicidad que tiene que tener sí o sí una función. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense que el primer gráfico que tenemos va a estar cortando a la función en dos puntos, en menos 1,5 y por ahí tenemos en 1. El conjunto de ceros se escribe entre llaves porque son elementos sueltos. Los elementos sueltos se escriben entre llaves, distinto de un intervalo, que es la forma de escritura que se usa para el dominio, para la imagen, que uno lo escribe con paréntesis, con corchete, porque barremos todos los números del medio, ¿sí? Uno dice desde acá hasta acá, barriendo todo lo del medio, y para eso se utiliza paréntesis o corchetes. Pero en el caso de las raíces son elementos sueltos. En este ejemplo queremos decir que la raíz es menos 1,5 y 1 específicamente, no barremos los números del medio, y por eso se usan llaves. En el caso de la ordenada al origen, tengo que mirar la intersección con el eje vertical. El eje vertical es este. Entonces, por eso podemos ver que la ordenada al origen es y igual menos 1. ¿Qué sucede en el segundo gráfico? Tenemos por un lado raíces
conjunto vacío. Ese es el modo en el que se lee esta expresión que tenemos acá. El conjunto vacío que se escribe de esta manera, es como un cero tachado, quiere decir que no hay raíces. Quiere decir que el gráfico no intersecta, no corta al eje horizontal, en este caso al eje de las X. Y es justamente lo que sucede, ¿no? La curva roja, la función está por encima del eje de las X y no lo corta, no lo atraviesa. ¿Qué podemos decir de la ordenada al origen? Bueno, la ordenada al origen está ubicada por acá y a la altura de 7, por eso está anotado de esta manera. La tercera función, que es una función que presenta cortes, no es una función que se grafique de un solo trazo, tiene 3 raíces. Fíjense, tenemos esta de por acá, este es el primer corte con el eje X, menos 1. Después tenemos otro corte acá a la altura de 1,8. Y después tenemos un último corte que está acá, a la altura de 4. Entonces corta 3 veces al eje X. Y la ordenada del origen, dijimos, tengo que mirar el punto de corte e intersección con el eje de la Y, que es este punto de acá, menos 2. Por eso está anotado de esta manera. Pasamos al último ejemplo y tenemos una función que intersecta, corta al eje de las X 3 veces. Por un lado en menos 2,8, por otro lado en menos 1 y finalmente en 1. Y la ordenada del origen es 2, la tenemos por acá. Con eso entonces abarcamos distintos ejemplos de intersecciones con los ejes. Después podemos hablar de positividad y negatividad de la función. Y acá me gustaría que presten atención porque voy a estar marcando algunas cosas en el gráfico. La positividad y negatividad de una función tiene que ver con el signo que toman las imágenes de esa función en un intervalo dado. En el caso de la positividad, se trata de los intervalos en X cuyas imágenes son positivas. Fíjense que esta parte y esta parte tienen imágenes positivas. Entonces, vamos a decir que el conjunto, este C+, quiere decir conjunto de positividad, es la abreviatura matemática que le asignamos. Que el conjunto de positividad, fíjense, la primera rama va desde menos infinito hasta menos 2 estamos por acá, y la segunda rama comienza desde 2 hasta más infinito. Todo lo que tiene que ver con funciones, con intervalos que tengamos que anotar, es primero lo más chico y después lo más grande, ¿sí? Se escribe, los gráficos se leen de izquierda a derecha y se escriben justamente en ese orden, primero lo más chico y después lo más grande. Entonces el segundo intervalo va desde 2 a más infinito. Y cuando sucede que tengo justamente 2 pedacitos o 3 pedacitos, en el medio tienen que ir conectados con este símbolo que significa U, que quiere decir que es un intervalo y el otro. Cuando hablamos de C-, que es la notación que tenemos por acá, quiere decir conjunto de negatividad. En otras palabras, es el intervalo en el eje X cuyas imágenes son negativas, ¿sí? O sea, es la parte del gráfico que está por debajo del eje de las X. Y tenemos acá esta parte de la gráfica. Entonces, la primera especie de U que tenemos, que es esta, fíjense que nace en menos 2 y termina en 0. Y la segunda nace en 0 y termina en 2 positivo, ¿sí? Entonces de esa manera escribimos los dos intervalos que tenemos. Alguno de ustedes podrá preguntarse por qué el 0 no lo estoy incluyendo. ¿Por qué no anoto desde menos 2 hasta 0? Perdón, desde menos 2 hasta 2. ¿Por qué no lo anoto de una y tengo que frenar específicamente en 0? Bueno, porque justamente 0 es raíz. Si lo vemos, 0 intersecta al eje. 0 es raíz. Y si 0 es raíz es porque su imagen es 0. Y el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces no lo puedo incluir ni en positividad ni en negatividad. Tengo que frenar. Por eso escribir de esta manera no estaría correcto. En el segundo ejemplo tenemos que el conjunto de positividad es este que tenemos acá. Lo voy a destacar en color celeste.
Entonces, ese pedacito, fíjense que comienza en 0 y por lo que podemos ver, la gráfica crece, 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 ¿hasta dónde? Hasta el más infinito. Entonces, es eso lo que tenemos que anotar. Y respecto de la negatividad, este gráfico que viene desde menos infinito frena en 0, porque toda esa parte está por debajo del eje de las X, entonces cuenta para negatividad. Pasamos al tercer ejemplo, y en el tercer ejemplo ustedes pueden ver que toda la función está por encima del eje X. Acá no tengo nada. Entonces, como ahí no tengo nada, en negatividad tengo que anotar conjunto vacío, porque no hay ningún intervalo, ningún pedacito de función que esté por debajo del eje X. En positividad voy a estar escribiendo desde menos infinito hasta 0, que es esta rama, y después freno en 0, por lo que comentamos hace un momento, y continúo desde 0 hasta más infinito. Entonces, ahí me queda completo el intervalo. En el caso del cuarto ejemplo, tengo a toda la función por encima del eje X. Toda la función tiene imagen positiva, no tenemos nada en negatividad. Entonces, en negatividad voy a poner conjunto vacío, y en positividad ni siquiera hay raíces como para frenar. Hace un rato dijimos que es importante frenar en las raíces porque su imagen es 0 y no las puedo contar ni en positividad ni en negatividad. Bueno, acá lo que está sucediendo es que ni siquiera tenemos raíces. La función por completo está con imágenes positivas, tiene imágenes positivas. Entonces, desde menos infinito hasta desde menos infinito hasta más infinito. ¿Cómo dijimos que se abrevia eso? Como conjunto de los reales. Y es eso lo que tenemos que anotar. Vale destacar que eh, todo lo que es positividad y negatividad siempre va a ser un intervalo que tenga estas características, intervalo abierto. Cuando hablamos de intervalo abierto quiere decir que se escribe entre paréntesis. Eso también me parece importante porque hace a la precisión y a la simbología matemática correcta al escribir estas cuestiones. Uno de los últimos conceptos que vamos a estar hablando hoy en torno al estudio de gráficos de funciones es el crecimiento y el decrecimiento. Los gráficos se leen de izquierda a derecha, entonces yo tengo que ver si de izquierda a derecha la función crece o decrece. Acá les anoté dos ejemplos de funciones cualquiera. En el primer caso, la función de izquierda a derecha va creciendo, porque a medida que voy avanzando en el eje de las X, las imágenes son más grandes que el punto anterior. Y en el caso de una función decreciente, también leemos de esta manera, de izquierda a derecha, a medida que voy avanzando en el eje de las X, las imágenes son más chicas respecto del punto anterior, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos ejemplos en el caso de función creciente y decreciente. Quería que lo veamos en algunos gráficos como los que tenemos acá. El primer ejemplo, fíjense que es una función que nace en -3, ¿sí? Tenemos acá el puntito donde nace la función, a la altura de -3. Y la función arranca bajando. ¿Hasta dónde baja? Y baja hasta el 0, porque de 0 en adelante empieza a subir y después más tarde vuelve a bajar, ¿sí? Vuelve a hacer esta curvita que baja. Entonces, el intervalo de decrecimiento, que es este que les estoy remarcando acá, es entonces desde -3, que es donde arranca la función, ahí vemos el puntito bien remarcado, hasta 0. Y después el otro tramo donde vuelve a bajar la función o a decrecer es desde 3 a 4. Estos intervalos siempre son en el eje X. Los números que tengo que estar anotando son en el eje X. Mientras que el intervalo de crecimiento es desde 0, no estoy pudiendo marcar, es desde 0 hasta 3, ¿sí? Si ustedes se fijan, haciendo la lectura de izquierda a derecha, desde 0 a 3 en el eje X, la función está subiendo. Vamos con el segundo ejemplo. En lo que tiene que ver con intervalos de decrecimiento, porque justamente como leo de izquierda a derecha es lo primero que sucede en la función comienza bajando. Entonces baja desde -4, estamos acá a la altura de -4, si lo quieren marcar.
Desde -4 hasta 0 la función baja y después vuelve a bajar desde 2 hasta 4. Y es justamente lo que anotamos. Los números que tengo que escribir en el intervalo son los que miro en el eje de las X. Y en el intervalo de crecimiento, crece en un pedacito que es desde 0, ¿sí?, hasta 2. En ese pedacito la función sube, crece y no vuelve a crecer. Solamente es en esa sección. Miramos el ejemplo número 4, que es lo que está sucediendo, y haciendo la lectura del gráfico de izquierda a derecha, vemos que esta función crece todo el tiempo. No presenta indicios que la función más adelante vaya a bajar o a decrecer. Entonces, en decrecimiento vamos a poner conjunto vacío, porque nunca decrece, y en crecimiento vamos a poner reales. ¿Se acuerdan qué significaba reales? Era la abreviatura desde menos infinito a más infinito. Eso quiere decir que la función crece en todo su dominio, crece todo el tiempo. Bien, hasta acá entonces algunos conceptos referidos a funciones. En la parte de los ejercicios, en la sección de la guía de actividades, ustedes van a encontrar varios ejemplos de funciones que tienen que analizar, y a medida que avancemos en las clases, que vayamos viendo diferentes tipos de funciones, que vayamos viendo análisis de funciones a partir de los gráficos, todos estas definiciones, estos diferentes aspectos que vamos a estar leyendo del gráfico de una función van a ser muy relevantes.